La Biblia en Filipenses 2:12 nos dice, de modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Existen dos doctrinas dañinas que afectan a los cristianos. Una de ellas es el pasivismo y la otra es el activismo. Tal vez nunca habías escuchado estas dos palabras extrañas. Así es que te voy a explicar de qué tratan estas formas de pensamiento, basados en lo que leímos en Filipenses 2:12, donde el apóstol Pablo recomienda ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Por un lado tenemos esta doctrina del pasivismo y se refiere a que el cristiano no tiene que hacer nada y que toda la responsabilidad, todo el trabajo es de Dios. En numerosas ocasiones escuchamos que los cristianos deben renunciar totalmente al uso de la lógica, de la razón y del sentido común para seguir a Dios. Que también tenemos que renunciar a nuestra voluntad y a nuestras facultades mentales para que Dios pueda obrar en nosotros y entregarnos pasivamente a la obra del Espíritu. Lamentablemente, esa forma de pensar tiene su origen frecuentemente en una mala interpretación de las Escrituras. Por ejemplo, en Filipenses 2:13, justo al lado del versículo que acabamos de leer, dice, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces algunos cristianos piensan o interpretan que todo lo que sucede lo hace Dios y que el hombre no tiene que hacer nada, que todo ocurre por algo. Cabe destacar que Dios no ejerce su voluntad en lugar del hombre, es decir, que el ser humano tiene su propia voluntad y por lo tanto es responsable de sus actos, tanto de su acción como de su inacción, tanto como el de hacer como el de no hacer. Un creyente engañado por el pasivismo piensa que rendirse totalmente al Señor implica dejar de tomar decisiones. Pensando así, después de un tiempo se va a encontrar totalmente incapacitado para decidir, incluso entre las cosas más sencillas. Otros son los que toman las decisiones por él y tiene temor hasta de expresar su forma de pensar, sus propias opiniones. Está convencido de que Dios ejerce su voluntad por medio de toda circunstancia que le sucede y de las demás personas. Usan con mucha frecuencia la frase todo sucede por algo, cuando en realidad hay situaciones que pasan en la vida por la falta de decisión del hombre. Por eso la Biblia nos dice en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que basado en este versículo y en la Biblia en general, entendemos que Dios ha preparado las buenas obras para que sus hijos andemos en ellas. Pero es necesario que nosotros decidamos andar en ellas y participemos de ellas. Una persona pasiva no decidirá nada y dejará que las circunstancias lo lleven por donde sea, convencido de que es Dios el que está detrás de todo lo que pasa. Por otro lado, el otro extremo tenemos el activismo.
El activismo significa que la persona se llena de actividades, sea porque le gusta o porque siente que debe hacerlo para agradar a Dios. Hay personas que están involucradas en toda clase de ministerios y servicios porque creen que así están sirviendo a Dios de la mejor manera. No faltan a las reuniones, no faltan en las actividades, en las convocatorias, en actividades especiales de la iglesia. Sacrifican todo por participar, inclusive a la familia. Y cuando por momentos se toman un descanso o no hacen nada, se sienten inútiles para Dios. Pero una persona activista descuida lo que es fundamental, su relación personal con Dios. Desafortunadamente, muchas personas que participan en tantas y tantas actividades de la iglesia tienen una vida muy pobre en lo devocional. No leen la Biblia, oran poco, no hablan de Cristo. Tenemos como ejemplo a Jesucristo, que era una persona llena de actividades. Lo vemos predicando, sanando enfermos, viajando, alimentando multitudes. Pero a pesar de ser un hombre muy ocupado, Jesús jamás abandonó lo principal, es decir, su relación con el Padre. Lo vemos, por ejemplo, orando en todo tiempo. Por eso tenemos la advertencia de Cristo en Marcos 8:36. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su propia alma? De nada sirve realizar tantas actividades con el fin de agradar a Dios cuando descuidamos lo que es esencial. Así es que como hijos de Dios, nada de lo que hagamos, es decir, la actividad, o dejemos de hacer, es decir, la pasividad, aumentará o disminuirá lo que somos para Dios en Cristo. Cristo nos ha dado una posición delante de Dios que nada de lo que hagamos o dejemos de hacer lo va a cambiar. Pero por otro lado, todo lo que hagamos y todo lo que dejemos de hacer debería demostrar a los demás lo que somos para Dios en Cristo. Es un testimonio de lo que somos. Así es que el llamado de Dios es que tengamos un balance sano entre la inactividad y la actividad, sin llegar a caer en los extremos del pasivismo y el activismo. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre, porque la posición que tenemos delante de ti por los méritos de Jesucristo, nada ni nadie la puede cambiar, ni aumentar ni disminuir, porque está completa y es perfecta. Y te damos gracias, Señor, porque no es por nuestros méritos, nuestras obras, ni nuestras acciones que logramos esa posición delante de ti, sino por la gracia que nos has concedido al reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero también entendemos, Padre, que no podemos estar sin demostrar esa posición de hijos tuyos delante de los hombres. Y por eso, Padre, te pedimos que traigas a nuestra vida discernimiento para entender, Señor, las cosas que tenemos que hacer y las cosas que tenemos que dejar de hacer, sin caer en los extremos del activismo o el pasivismo. Y saber, Padre, que tenemos decisiones que tomar en la vida, que lo que sucede a nuestro alrededor son oportunidades que tenemos de parte tuya para demostrar nuestra fe en ti y que no dejemos a la deriva cosas que sabemos que tenemos que hacer y decidir. Por eso también pedimos, Señor, que nos des valor para decidir lo correcto, aunque vaya en contra del mundo, aunque vaya en contra aún de los deseos de nuestro corazón. Decidir por ti, para de esta forma, Señor, poder avanzar en nuestro caminar en Cristo.
Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén.